Suscríbete a Dulce Venganza para más historias. Ahora empecemos esta. Stuart Newman estaba en la ventana de la cocina de su casa en el rancho de Montana, mirando cómo el sol de noviembre pintaba de oro las montañas nevadas. Entre sus manos callosas tenía una fotografía. Marta, de 12 años, con los dientes separados y sonriendo, sosteniendo su primer lazo de la feria del condado, con su caballo vencedor a su lado y el brazo de Stuart sobre sus hombros. Eso fue hace 15 años, antes de que el cáncer se llevara a su esposa Linda, antes de que Marta conociera a Glenn Blackburn en la universidad, antes de que todo se fuera al infierno. Stuart tenía 53 años, fornido como los pinos que rodeaban su propiedad, alto, curtido, incansable. 20 años en los Marines le habían enseñado paciencia y precisión y otros 15 cuidando ganado le habían enseñado que la tierra es verdad y los papeles son poder. Apoyó la foto y miró el móvil otra vez. Aún nada de Marta. 3 semanas desde su último mensaje. Todo está bien, papá. Ocupada con el bebé que viene. Pero Stuart conocía a su hija. La había criado solo desde que Linda murió. Le enseñó a montar, a disparar y a no pedir perdón por ocupar su lugar en el mundo. Antes sus mensajes tenían muchos signos de exclamación y emojis. Ahora eran escasos, planos, extraños. La boda fue hace 18 meses. Glenn Blackburn parecía decente al principio. Encantador, culto, consultor agrícola. Su familia tenía una granja en Nebraska que Glenn decía que sería nuestro imperio algún día. Stuart dudó cuando Glenn insistió en que Marta se mudara a Nebraska en vez de quedarse en Montana, pero Marta estaba enamorada, radiante y tenía 25 años, lo bastante mayor para decidir. Stuart les hizo un regalo generoso, la granja de su difunto padre en Nebraska, una propiedad de 200 acres que la familia no trabajaba desde hacía décadas. La escritura quedó solo a nombre de Marta, condición de Stuart. Tu abuela quería que siguiera en nuestra sangre, le dijo. Glenn no objetó entonces, pero algo cambió tras la boda. Las llamadas de Marta se volvieron menos frecuentes, su voz sonaba más delgada, apenada, y cuando Stuart proponía ir a verla siempre había una razón. La madre de Glenn estaba enferma, estaban reformando, los caminos estaban mal. 3 semanas de silencio eran demasiado. Agarró las llaves del camión, metió un bolso en su Ford F-250 y emprendió las 6 horas de viaje hasta Nebraska sin llamar. Los marines no anuncian su llegada. La granja Blackburn estaba en las llanuras fuera de un pueblo llamado Mercy, población 847. Llegó pasada la oscuridad, el frío de diciembre le calaba la cazadora de oveja, la casa principal brillaba con luces y risas, coches alineados en la entrada, parecía una reunión. Había llamado a Marta 2 veces durante el viaje y le saltó el buzón. Aparcó en la carretera y se acercó a pie, moviéndose en silencio por la oscuridad, viejos hábitos. La casa era una victoriana con porche alrededor. Por las ventanas veía a una docena de personas bebiendo y celebrando. Vio a Glenn de inmediato, rubio, atlético, con una cerveza, a una mujer mayor que debía ser su madre, Clarissa, elegante con perlas, a un hombre que parecía su hermano mayor, Kevin, ruidoso y enrojecido. No había rastro de Marta. Rodeó la propiedad, las botas crujían en la nieve y algo lo atrajo hacia el granero. La puerta no estaba cerrada. Al abrirla el olor le golpeó primero, estiércol animal y otra cosa, desesperación. Sus ojos se adaptaron a la luz que entraba entre las tablas y la vio. Marta tendida sobre un montón de paja en un rincón, con una manta fina apenas cubriendo su vientre hinchado, la cara moreteada, marcas moradas y amarillas alrededor de la mandíbula y el pómulo, las manos en carne viva y sangrando, envueltas en trapos sucios, temblaba, embarazada de 8 meses, durmiendo en un granero helado como el ganado. La visión de Stuart se volvió roja y luego extrañamente nítida, se arrodilló y la tocó con suavidad en el hombro. Marta, bebé, despierta. Sus ojos parpadearon, confundidos, y al fijarse en el algo dentro de ella se quebró, alivio y vergüenza mezclados en lágrimas. Papá, no deberías estar aquí. ¿Qué demonios no debería? Su voz fue firme aunque las manos le temblaban mientras examinaba sus heridas. ¿Quién te hizo esto? Marta intentó incorporarse y gimió. Papá, por favor. Es complicado. No trabajé lo bastante rápido hoy.
Clarissa dijo que tenía que aprender mi lugar y Glenn estuvo de acuerdo y fue Kevin quien lo hizo, pero Glenn ya no lo detiene. Cambió desde que nos mudamos aquí. Papá. Sollozó. Estoy tan cansada. Me hicieron trabajar la granja todo el día, limpiar los establos, traer pienso. Clarissa dice que como su comida tengo que ganármela. No puedo entrar en la casa si no termino todo en la lista, y la lista no para de crecer. La semana pasada me desmayé y se rieron y dijeron que Glenn se había equivocado al elegir. Stuart la ayudó a ponerse en pie, ya pensando en los siguientes pasos. ¿Dónde está tu teléfono? Glenn se lo quitó. Dijo que perdía el tiempo mandándote mensajes y dando excusas. Vendí mi coche. Glenn dijo que no necesitábamos 2 vehículos. Cada respuesta helaba más la sangre de Stuart y endurecía su resolución. No era matrimonio, era abuso sistemático, esclavitud. ¿Puedes andar? Ella asintió apoyándose en él. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Vuelvo enseguida. La acomodó en el camión, puso la calefacción a tope y la envolvió con su chaqueta. Quédate aquí, cierra con llave, si no vuelvo en 20 minutos ve a la comisaría. Papá, ¿qué vas a hacer? Miró a su hija valiente y rota que había acabado durmiendo en un establo, y su expresión se volvió de piedra. Voy a tener una conversación. Entró en la casa sin llamar como si la poseyera, porque técnicamente era de Marta. La fiesta estaba en pleno apogeo con 15 personas en el salón, bebidas y una partida de cartas, y la sala guardó silencio al aparecer Stuart, ese extraño alto con abrigo de oveja dejando huellas de nieve en la madera. Glenn se puso en pie, confundido. «¿Señor Newman? ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde está mi esposa?» La voz de Stuart tenía la autoridad que enderezaba espaldas en los marines. Clarissa Blackburn salió de la cocina, una mujer de 60 y tantos con pelo gris acero y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Oh, Marta debe estar descansando. El embarazo la cansa tanto». «¿No dijiste, Glenn, que vendrías a decirle a tu suegro que hacíamos una reunión?» «¿Descansando?» Dejó flotar la palabra Stuart como si viniera del granero. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Glenn se sonrojó. «Espera un momento, la encontré», dijo Stuart, su mirada recorriendo a los presentes señalándolos con una acusación muda. Golpeada, sangrando, embarazada de 8 meses, durmiendo en paja en un granero helado mientras vosotros celebrabais aquí. ¿Alguien lo explica? Kevin Blackburn rió. De verdad se rió. «Vamos, está dramatizando, le damos tareas ligeras, es vaga». Stuart miró a Kevin con la mirada que prometía violencia. «Tareas ligeras». Brian Blackburn, el patriarca, se adelantó, un hombre corpulento con nariz de bebedor y mirada de derecho. «Señor Newman, está exagerando. Así hacemos las cosas en nuestra familia. Su hija se casó con nuestras costumbres. Tiene que contribuir. Francamente hemos sido pacientes con su pereza». «Deja de hablar», la voz de Stuart se hizo baja y peligrosa. «Esto va a pasar así. Voy a la oficina de Brian, recupero la escritura de la propiedad de mi hija y os vais de su tierra». Glenn rió nervioso. ¿Su tierra? Esto ha sido propiedad de los Blackburn por generaciones. Stuart sacó el móvil y les mostró la foto de la escritura que había fotografiado antes de dársela a Marta. «Esta granja de 200 acres pertenece a Marta Newman, regalo de boda de mi parte. Revisad los registros del condado. Glenn, tu padre no posee esta tierra». El reconocimiento les golpeó como agua fría. La cara de Brian se puso morada, la sonrisa de Clarissa desapareció. Glenn miró entre su padre y Stuart comprendiendo. «Esa escritura fue una formalidad», balbuceó Brian. «Esto es propiedad de los Blackburn desde siempre». «Tu familia la vendió en 1987», interrumpió Stuart. «Mi padre la compró en subasta y ha estado en mi familia hasta que se la di a Marta». «¿Queréis discutirlo? Podemos llamar al secretario del condado ahora mismo». Stuart se dirigió al pasillo donde había visto a Brian antes. Kevin intentó bloquearlo, mala decisión. Stuart tenía 20 pulgadas y 20 libras más de músculo que Kevin y 20 años de combate cuerpo a cuerpo. Cuando Kevin agarró su brazo, Stuart giró, pasó su guardia y lo dejó con la cara contra la pared en menos de 2 segundos. La nariz de Kevin hizo un crujido húmedo. No se movió nadie más. Stuart encontró la oficina de Brian.
Revisó el archivador hasta dar con la escritura a nombre de Marta y otros documentos que le hicieron fruncir el ceño. Se los guardó en el bolsillo. Al volver, toda la familia Blackburn y los invitados lo miraban. Stuart sacó su mechero, un cipo castigado que había llevado en 2 despliegues. Lo de los derechos de propiedad es simple, dijo con tono conversacional sosteniendo el mechero. El dueño decide quién se queda y quién se va. Marta es la dueña, pero ahora está traumatizada y no tomará decisiones racionales, así que como su padre y representante legal las tomaré yo. Caminó hacia la chimenea y sostuvo el mechero sobre la leña. Tenéis hasta que cuente hasta 10 para salir de esta casa y de esta propiedad. No os llevéis nada más que vuestros abrigos y las llaves del coche. Todo lo de esta casa pertenece a Marta ahora. No podéis, empezó Brian. Esto es ilegal, intentó Clarissa. Glenn se adelantó, la cara hermosa torcida por la rabia. Viejo bastardo, no puedes. Stuart encendió el mechero, la llama bailó. Comenzaron a atropellarse para salir. Casi cómico ver a quienes habían abusado de su hija tropezar para evacuarse. Abrigos cogidos, llaves olvidadas, invitados huyendo a la fría noche de diciembre. Glenn fue el último en irse, haciendo una pausa en la puerta. No has ganado nada, nos vas a demandar, llamaremos al sheriff, me agrediste, tu hermano me agredió. Me defendí, dijo Stuart con calma. ¿Algo más? Marta volverá, no tiene a dónde ir. Glenn, dijo Stuart con voz baja y definitiva, si vuelves a contactar con mi hija, si te veo a menos de 100 yardas de ella, te destruiré, no te mataré. Acabar contigo sería una piedad, desmantelaré tu vida pieza por pieza. ¿Entendido? Algo en los ojos de Stuart, la convicción absoluta de un hombre que ha hecho cosas peores en peores lugares, hizo que Glenn retrocediera. Esto no ha acabado, dijo Glenn. Sí, replicó Stuart, sí lo ha hecho. La casa quedó en silencio tras la huida, cerró con llave, revisó cada habitación y volvió al camión. Marta lloraba en el asiento del copiloto con las manos temblando. Se acabaron, dijo él con suavidad. Todos se han ido por ahora, papá, y llamarán a la policía. Brian conoce al sheriff. Vale, que llamen. La ayudó a entrar de nuevo en la casa, ahora su casa, la sentó en el sofá, la envolvió con una manta de verdad y subió la calefacción. Luego preparó té caliente como Linda se lo hacía a Marta cuando estaba enferma. Mientras el agua hervía, Stuart examinó los documentos que había sacado de la oficina de Brian y lo que encontró le apretó la mandíbula. La firma de Marta en varios papeles que claramente nunca había visto, un poder notarial que daba a Glenn el control de la propiedad, un contrato de alquiler que presentaba a los Blackburn como inquilinos antiguos con derechos de ocupación, un acuerdo prenupcial falsificado que decía que Marta no aportó bienes al matrimonio. Todo falsificaciones, todo delitos. Había más, extractos bancarios que mostraban que Glenn había abierto tarjetas de crédito a nombre de Marta y las había reventado, facturas médicas del embarazo que el seguro debía cubrir pero Glenn había cancelado su póliza y se quedó el reembolso. Stuart fotografió todo con el móvil. Metódico y minucioso. Papá, llamó Marta desde el salón, él le llevó el té y se sentó a su lado. Cuéntamelo todo desde el principio. La historia de Marta salió a trompicones dolorosos. Glenn había sido perfecto durante el noviazgo, atento, generoso, moderno. Apoyó sus sueños de posgrado y respetó su independencia, pero a las 2 semanas de la boda llegó su familia para ayudarles a instalarse. Clarissa tomó las decisiones de la casa, Brian se apoderó de las operaciones de la granja. Kevin empezó a tratar a Marta como a una empleada y Glenn se transformó, dejó de defenderla y empezó a darle la razón a los suyos. En 3 meses, Marta no podía salir de la propiedad sin permiso, le vigilaban el teléfono y le cambiaron las contraseñas del correo. Intenté llamarte, dijo Marta. Kevin me pilló, me rompió el móvil y se tocó las costillas amoratadas. ¿Por qué no te fuiste? Marta llevó las manos al vientre. Estaba embarazada, tenía miedo. Clarissa repetía que todo mejoraría tras el bebé, que tenía que demostrarme, y Glenn tenía momentos en que parecía él otra vez y pensé que quizá, sollozó. Fui tan tonta. No, dijo Stuart tomándole las manos, no eres tonta, eres víctima de un abuso sistemático. Son depredadores, vieron a una mujer inteligente y bondadosa con recursos y te manipularon, te aislaron y te explotaron. Le apretó las manos con suavidad, pero se acaba ahora. Papá,
Brian de verdad conoce al sheriff y la familia de Glenn tiene dinero. Abogados. Yo también, dijo Stuart sacando el teléfono y marcando. Palmer, soy Stuart Newman. Sí, ya sé que es tarde. Te necesito. A todos, mañana por la mañana, Nebraska. No, no es una disputa de tierras, es una guerra. Palmer Lynch llevaba 20 años siendo el abogado de Stuart, un tipo agudo que lo ayudó con la deuda médica de su esposa y la herencia de su padre. Además, Palmer estaba bien conectado. Había sido asesor jurídico militar en los Marines y conocía gente. Tras colgar, Stuart hizo 3 llamadas más. A un investigador privado con quien había trabajado en asuntos de rancho, a un perito contable y a una mujer llamada Selena Galloway, defensora de víctimas en Montana que le debía un favor. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Marta. —Armando un caso. Los Blackburn creen que juegan en casa. No entienden que yo no peleo primero en los tribunales —dijo Stuart mostrándole las fotos de los documentos falsificados—. Peleo en la arena en la que tengo superioridad absoluta, que es la guerra de información. La mañana llegó con golpes en la puerta. El sheriff Ricardo Ortega, exactamente como había previsto. Stuart había pasado la noche en vela investigando. Conocía el historial de Ortega, 20 años en el cargo, muy metido en la política local, y sí, su hija se había casado con un primo de los Blackburn. Stuart abrió antes del segundo golpe. —Señor Newman —dijo el sheriff—, un hombre de 50 y tantos, fornido, rostro curtido y ojos cautelosos. He recibido una denuncia por un incidente anoche. —Pase, sheriff —respondió Stuart apartándose—. ¿Quiere ver a la víctima? Eso descolocó a Ortega, que lo siguió al salón donde Marta estaba sentada, con los moratones visibles, embarazada de 8 meses y claramente traumatizada. —¿Marta Blackburn? —preguntó Ortega. —Marta Newman —corrigió Stuart—, mantuvo su apellido, es mi hija. La expresión de Ortega cambió al ver el estado de Marta. Fuera lo que Brian le hubiera contado, no era esto. —Señora, ¿necesita atención médica? —Necesito que mi marido y su familia no se acerquen jamás a mí —dijo Marta con voz más firme que la noche anterior. Stuart la entrenó con la mirada. —Llevan meses abusando de mí, sheriff. Agresiones físicas, privación ilegal de libertad y explotación económica. Es una acusación grave con pruebas serias —dijo Stuart entregándole una carpeta—. Documentos falsificados, fraude crediticio, fraude de seguro médico, fotografías de las lesiones de mi hija y testimonio de su doctora. Confirmará que Marta faltó a 3 citas prenatales porque no le permitían salir de la propiedad. Eso es delito grave de privación ilegal. Ortega hojeó la carpeta palideciendo. —¿De dónde ha sacado estos documentos? —De la oficina de Brian Blackburn. Esta propiedad pertenece a mi hija. Brian la ocupaba ilegalmente. Recuperé lo que es suyo. Brian dice que usted agredió a Kevin Blackburn. Kevin me agarró. Me defendí. Hay 14 testigos que confirmarán que él inició el contacto físico. Eso es agresión por su parte. Ortega se frotó las sienes. Era un sheriff de pueblo pequeño y esto lo superaba. Señor Newman, conozco a los Blackburn. Son una familia respetada. Son criminales, interrumpió Stuart, y tiene 2 opciones. Sheriff. Opción 1, hace su trabajo, toma declaración a Marta, recoge pruebas e investiga estos delitos. Opción 2, protege a sus amigos, ignora la evidencia y, cuando mis abogados lleguen esta tarde con investigadores federales de la División de Delitos Financieros del FBI, explica por qué no actuó ante delitos federales documentados. ¿El FBI? Empezó Ortega. Mi abogado fue asesor jurídico militar, tiene contactos y, cuando vean a una policía local protegiendo a abusadores que cometieron fraude bancario y robo de identidad, dijo Stuart encogiéndose de hombros, eso se convierte en un caso de derechos civiles, conspiración para privar. ¿Sabe lo que conlleva? Ortega miró a Marta, luego a las pruebas y después a Stuart, haciendo cuentas. Lealtad política frente a prisión federal. Necesitaré tomar declaración a la señora Blackburn, dijo al fin. Newman, corrigió Marta, y quiero una orden de alejamiento contra Glenn, Kevin, Clarissa y Brian Blackburn, contra todos. Eso tardará unos días. Orden de emergencia temporal, replicó Stuart. Dada la violencia documentada y su estado vulnerable, cualquier juez la concederá de inmediato. Y, sheriff, Glenn ha enviado a mi hija un mensaje hace 20 minutos amenazando con venir a por su esposa. Eso ya muestra intención de acoso antes incluso de presentar la orden.
¿Quiere ver el mensaje? Stuart había sacado la tarjeta SIM del móvil roto de Marta, la puso en un teléfono de repuesto y recuperó todos sus mensajes. Los textos de Glenn eran el sueño de un fiscal. Controladores, amenazantes, un patrón de abuso. Ortega suspiró cansado. Tomaré la declaración. 3 horas después llegó Palmer Lynch con 2 asociados, el investigador privado y una mujer a la que Stuart presentó como Angela Erickson, asesora de crisis. Convirtieron el comedor en una sala de guerra. Palmer desplegó documentos sobre la mesa. «Esto es bueno, muy bueno», dijo. «Solo por las falsificaciones son de 5 a 10 años por cada cargo. El fraude de crédito suma otros 5. Privación ilegal, fraude médico», silbó. «Stuart, nos has puesto un caso federal en bandeja». «¿Y el divorcio de Marta?», preguntó Stuart. «Interesante», dijo Palmer. «Con el abuso y el fraude documentados podemos argumentar que el matrimonio fue sostenido bajo coacción y es anulable. No exactamente nulo, y dado lo criminal de las conductas de Glenn, Marta puede reclamar todos los bienes gananciales, incluyendo cualquier propiedad que Glenn dijera que era tierra de su familia». Marta levantó la vista. «Los Blackburn tienen otra granja, más grande. Ahí es donde viven de verdad. Se mudaron a mi propiedad para establecer residencia y alegar derechos de ocupación». A Palmer se le encendieron los ojos. ¿Valor? Glenn dijo que valía 2 millones. Ha estado en la familia Blackburn por generaciones de verdad. «Esto es lo que pienso», dijo inclinándose. «No solo defendemos, atacamos. Auditoría forense de todos los activos de Glenn. Si usó fondos conyugales, es decir, dinero que controló mientras estaba casado con Marta, para mantener esa granja familiar, es bien ganancial. Marta se queda con la mitad». Stuart sonrió helado. «Sigue». El abuso también ocurrió en esa granja familiar antes de mudarse a la tierra de Marta. Eso convierte la granja en escenario de actividad criminal continua, decomiso civil, y si encontramos fraude fiscal, que sospecho, dijo mirando al investigador, un tipo fibroso llamado Booker Parsons. «Booker, ¿puedes hurgar en las finanzas de los Blackburn?» «Ya empecé», dijo Booker tocando su portátil. Brian Blackburn se declaró en bancarrota en 2018, pero mantuvo un tren de vida lujoso. Los ingresos de Glenn no cuadran con su gasto. Kevin tiene 3 detenciones por conducir ebrio y múltiples denuncias por violencia doméstica que desaparecieron del registro. Esta familia está sucia y la han protegido con conexiones locales, pero esas conexiones no llegan a la jurisdicción federal. Angela Erickson se sentó junto a Marta. «¿Cómo estás?» «Quiero destruirlos», dijo Marta en voz baja, «no solo detenerlos, destruirlos». Stuart vio el acero de su madre en sus ojos y se sintió orgulloso. «Entonces eso haremos», dijo. En los 3 días siguientes el equipo de Stuart trabajó con precisión quirúrgica. Booker descubrió que Brian llevaba años defraudando subsidios agrícolas con informes de cosecha falsos para cobrar pagos federales. Kevin tenía varias agresiones archivadas tras retractarse testigos a los que Booker localizó y convenció para hablar con federales. Glenn operaba un negocio paralelo de consultoría a granjeros que en realidad era una estafa vendiendo certificaciones orgánicas falsas, pero la joya vino del perito contable de Palmer. Clarissa dirigía un criadero ilegal de perros de diseño en la granja familiar, sin licencias, sin reportar impuestos ni certificados de salud. La operación generaba más de 200.000 al año, todo en efectivo y no declarado. «Es hermoso», dijo Palmer extendiendo las pruebas. «Fraude agrícola federal, evasión fiscal, maltrato animal, agresión, robo de identidad y fraude. Podemos golpearles desde 6 frentes». «¿Y Glenn en particular?», preguntó Stuart. «Lo quiero enterrado». «Glenn es la pieza clave», explicó Palmer. «Facilitó todo, falsificó la firma de Marta, abrió cuentas fraudulentas y aquí viene lo mejor. En Nebraska, lo que le hizo a Marta, obligarla a trabajar como pago de una deuda, legalmente es trata de personas». Marta jadeó. «¿Qué?». «Trata laboral, uso de fuerza, fraude o coacción para imponer trabajo. Glenn te aisló, controló tus documentos, te obligó a trabajar sin paga, te amenazó y te confinó. Es libro de texto, delito federal con mínimo obligatorio de 10 años». Stuart se inclinó. «¿Puede sostenerlo con la declaración de Marta y lo que tenemos?». «Absolutamente, la unidad de trata del FBI babearía con este caso». Esa tarde tendieron la trampa. Palmer presentó una demanda civil por fraude contra los Blackburn buscando no solo daños, sino el embargo de la granja familiar.
Simultáneamente, Stuart hizo que Booker filtrara información a una periodista que conocía, Faith Wright, reportera de Omaha especializada en crimen rural. El artículo salió al día siguiente. Familia prominente de Nebraska acusada de abuso, fraude y trata, devastador, detallado, documentado. El apellido Blackburn, antes respetado, se volvió tóxico de la noche a la mañana. Bryan intentó responder con una rueda de prensa alegando que Stuart había coaccionado a su nuera confusa, pero le salió el tiro por la culata cuando Faith mostró fotos de las lesiones de Martha y registros de malnutrición. La comunidad se volvió. Granjeros que respetaban a los Blackburn empezaron a contar sus historias de estafas de Glenn. Mujeres compartieron experiencias de la crueldad de Clarissa. El criadero ilegal se hizo viral y activistas por los animales llegaron al condado. Glenn intentó llegar a Martha haciéndose el macho en la linde de la propiedad de noche, gritando que parara y volviera a casa. Las cámaras de seguridad de Stuart lo captaron todo. Palmer pidió una orden de alejamiento reforzada y cargos por acoso. Kevin probó con violencia, borracho, lanzando su camión contra el Ford de Stuart y desviándose al último segundo para intimidar. Por suerte Booker ya había instalado varias cámaras alrededor. La tentativa de agresión se denunció en una hora. Los Blackburn se desmoronaban. Entonces Stuart hizo su jugada final. Palmer envió una oferta de acuerdo: retirad cualquier reclamación contra Martha, ceded cualquier interés en su propiedad, aceptad órdenes de no contacto permanentes y Stuart no perseguirá cargos federales. La oferta valía 24 horas. Bryan la llevó a su abogado, que le dijo la verdad. Se enfrentaban a décadas en prisión federal entre varios miembros de la familia. Era lo mejor que verían. Bryan, Clarissa, Kevin y Glenn se reunieron en su granja para discutirla sin saber que Stuart había convencido a una ex empleada, Tammy Carpenter, que dimitió tras ver cómo trataban a Martha, para que llevara un micrófono. En esa reunión lo dijeron todo. Bryan admitió el fraude agrícola, Clarissa se jactó de lo rentable del criadero. Kevin se rió de cómo habían tapado sus casos de violencia y Glenn soltó lo que Stuart más necesitaba. Esa estúpida gruñó sobre Martha, creyó que la amaba. Me casé por la tierra y, como no pudimos conseguirla legalmente, la tomamos. Al final estaba tan rota que habría firmado cualquier cosa. Unos meses más de entrenamiento y nos habría dado todo. Fraude premeditado, conspiración, ahora grabados. Stuart no ofreció acuerdo después de eso, ofreció tierra quemada. El FBI llegó un martes por la mañana con 3 vehículos y una orden de registro para la granja de los Blackburn. Stuart y Palmer observaron desde el camión de Stuart aparcado en la carretera, con Martha ya a salvo en Montana con Angela y la hermana de Stuart, Joanne Oover. Bryan intentó imponerse mientras los agentes incautaban ordenadores, registros financieros y archivadores. Clarissa intentó huir con 2 maletas de efectivo y llegó al coche antes de ser esposada. Kevin se resistió y sumó agresión a un agente federal. Glenn fue detenido en su oficina. Paseillo ante sus compañeros que lo grabaron con el móvil. El vídeo fue viral al mediodía. Pero Stuart no se conformó con las detenciones. Palmer presentó demanda civil por daños, 2 millones por dolor y sufrimiento de Martha, gastos médicos, salarios perdidos y daño emocional. Puso gravámenes sobre ambas propiedades de los Blackburn. Presentó quejas ante cada junta agrícola y agencia de licencias de 3 estados. Booker filtró a la agencia tributaria el dinero del criadero. La investigación fiscal tardaría años y desangraría a los Blackburn en honorarios antes de cualquier sentencia. Faith Wright siguió su serie entrevistando a otras víctimas, mujeres maltratadas trabajando para los Blackburn, granjeros estafados por Glenn, vecinos que habían denunciado el bienestar animal e ignoraron. El apellido se volvió sinónimo de abuso. La granja entró en ejecución hipotecaria en semanas. La bancarrota de Bryan se convirtió en delito al descubrir cuentas offshore ocultas. Clarissa perdió su puesto en la junta de la iglesia y en la sociedad histórica, muerte social en su comunidad. Kevin pactó para evitar prisión federal y aceptó testificar contra los suyos, traición que rompió lo que quedaba de unidad familiar, y Glenn fue a juicio. 8 meses después, Martha estaba allí con su hija de 4 meses, una niña llamada Linda por la esposa de Stuart, él a su lado en la grada, la mano en su hombro. Glenn lucía disminuido con su mono naranja. Su abogado caro, pagado hipotecando lo que quedaba de la granja familiar, era competente pero peleaba contra una avalancha de pruebas. La fiscal, una mujer aguda llamada Alyssa Marshall, presentó metódicamente el caso. Documentos falsos,
la voz del propio Glenn en la grabación, historiales médicos, bancarios y testimonios de Tammy, de vecinos y de la doctora de Marta. Marta declaró 3 horas sin llorar ni titubear, describiendo cada agresión, cada amenaza y cada humillación con precisión clínica. Cuando el abogado de Glenn insinuó que había exagerado o sido cómplice, Marta sacó su diario, meses de entradas manuscritas documentando el abuso, oculto en el granero donde la habían encerrado. —¿Por qué no intentó irse con más ahínco? —preguntó el abogado, desesperado. Marta miró a Glenn. —Porque estaba aterrada, porque él destruyó sistemáticamente mi red de apoyo, controló mis recursos y me convenció de que no tenía a dónde ir. Porque el abuso no es lógico, es una trampa diseñada para que creas que escapar es imposible. Pero me equivocaba, si tenía a dónde ir. Tenía un padre que me quiso lo suficiente como para conducir 6 horas. Con el valor de enfrentar a mis abusadores y la inteligencia para destruirlos legalmente. La sala aplaudió, la jueza pidió orden, pero incluso ella parecía comprensiva. El abogado de Glenn lo subió al estrado. Error. Bajo contrainterrogatorio no sostuvo la fachada. Culpó a Marta por no ser fuerte, dijo que era demasiado sensible, insistió en que la ayudaba a forjar carácter obligándola a dormir en un granero helado estando embarazada. ¿También estaba siendo dramática cuando le rompió el teléfono para que no pidiera ayuda? Preguntó a Lisa. ¿Estaba perdiendo el tiempo abriendo tarjetas a su nombre sin permiso? Glenn no tuvo respuesta. El jurado deliberó 90 minutos. Culpable de todos los cargos, fraude, robo de identidad, privación ilegal y trata laboral. La jueza lo condenó a 15 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional hasta los 8. Brian y Clarissa aceptaron acuerdos de culpabilidad por 5 y 3 años respectivamente. Kevin recibió 18 meses de libertad condicional. La demanda civil se cerró por 1.800.000, financiado por la venta forzosa de la granja familiar. Marta la compró en subasta por 60 centavos por dólar a través de una sociedad que montó Palmer y la donó de inmediato a una organización de refugios para mujeres con la condición de que se llamara Granja de Sanación Linda Newman. El refugio daría vivienda y formación agrícola a supervivientes de violencia doméstica. El legado de la familia de Glenn se convirtió en refugio para mujeres a las que habían dañado. 18 meses después de aquella noche helada en el granero, Stuart estaba en la cocina de Marta, en su rancho de Montana, donde se mudó tras el juicio. La pequeña Linda, ya de 18 meses, correteaba detrás del perro del rancho. Marta estaba embarazada de nuevo, esta vez de un hijo concebido con alegría, no con miedo. Tras conocer a un veterinario amable llamado Marcos Escobar en el mercado. ¿Segura de esto?, preguntó Marta, dándole papeles a Stuart para firmar. Él revisó la transferencia de la propiedad total de las 2 fincas de Montana, su rancho y la antigua granja de su padre, a nombre de Marta. Significaba renunciar a su legado, su seguridad de retiro, su hogar. —Seguro —dijo firmando. —¿Por qué? Stuart miró a su hija, fuerte, curada, luminosa con la confianza recuperada. —Porque la tierra es poder, el papel es verdad y quiero que tengas ambos por completo. Nadie volverá a controlarte a través de la propiedad, nadie te hará sentir que no tienes hogar. Marta lo abrazó fuerte. —Seguirás viviendo aquí, ¿verdad? Esta también es tu casa. Hasta que sea viejo y gruñón y me metas en una residencia agradable, bromeó, la del buen flan. Esa misma, rieron, el sonido de algo reconstruido desde las cenizas. Esa noche Stuart se sentó en el porche viendo ponerse el sol tras las montañas. Sonó el teléfono, Palmer como esperaba. Noticias finales, dijo. A Glenn le pegaron en la prisión federal, mandíbula rota y 3 costillas quebradas. Por lo visto a los internos no les caen bien los que maltratan a embarazadas. Stuart debería haberse sentido satisfecho. En cambio no sintió nada. Glenn ya era irrelevante, un fantasma de un mal capítulo. —Es bueno saberlo —dijo Stuart—. Gracias, Palmer. —Lo hiciste bien, Stuart —respondió él—. Marta prospera, el refugio ayuda a mujeres, los Blackburn están arruinados, es lo más cercano a la justicia que tendremos. Tras colgar, Stuart sacó la vieja foto de su cartera, Marta con 12 y su novilla premiada. Miró por la puerta mosquitera a la Marta de ahora, riendo con Marcos mientras Linda bailaba al son de una música que solo ella oía. La niña de la foto se había convertido en una mujer que sobrevivió al infierno y salió templada en acero, como su madre, como su padre. Stuart le enseñó a montar, a disparar y a no pedir perdón por ocupar su lugar en el mundo.
Los Blackburn intentaron arrancarle esas lecciones y fracasaron porque Stuart le enseñó algo más, lo más importante. Cuando alguien intenta arrebatarte tu tierra, tu dignidad, tu vida, no solo sobrevives, luchas con todo lo que tienes y ganas. La cuenta siempre llega y Stuart Newman siempre cobra sus deudas. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, suscríbete al canal, me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.